Bien, primero, buenos días con todos y espero que estén muy bien. Y por supuesto, ¿no? Estudiando duro y parejo. Bien, entonces hoy día vamos al repaso, que finalmente es, ¿no?, nuestra última sesión de clases. Estamos en la semana 19. Bien, esencialmente voy a repasar la parte teórica, ya, porque los ejercicios ustedes lo tienen, ¿no es cierto? Bien, entonces la literatura, la hemos repasado de esta manera, ¿no? Literatura universal, literatura española, hispanoamericana y finalmente peruana. Entonces la literatura universal no es el tema, digamos, grande, ¿no? El tema macro. O sea, es una mirada, digamos, ¿no? Universal a partir, ¿no? Desde que aparece la literatura hasta, digamos, hasta el siglo pasado, ¿no? Se repasa lo que es la literatura universal. Entonces aquí tenemos una línea de tiempo bastante didáctico, ¿no? Sobre ese proceso. Entonces los historiadores, los críticos han dividido, ¿no?, la literatura universal en cuatro edades. La edad antigua, la edad media, edad moderna y la edad contemporánea. Entonces nosotros en el curso hemos repasado a algunos autores fundamentales, ¿no?, de la historia literaria universal. La edad antigua corresponde, ¿no?, a la literatura que se creó en el mundo antiguo. Esencialmente, ¿no?, se toma acá el caso de Grecia y Roma. También es conocido como el clasicismo, o también, ¿no?, se le conoce como la literatura grecolatina. Greco por Grecia, ¿no?, latina por el latín, que era la lengua de los romanos. Pero, como todos sabemos, la literatura universal empieza, ¿no?, con un gran prestigio reconocido hasta el día de hoy en Grecia. Entonces, podríamos decir que la cultura madre, la cultura literaria madre, tiene su origen en Grecia. Entonces, ahí hemos repasado a estos dos grandes autores, ¿no? Homero y Sófocles. Hemos visto también acá que el primer teórico, ¿no?, la primera persona que estudia las obras literarias de ese tiempo fue Aristóteles, ¿no? Entonces, él nos ha dejado un libro llamado La Poética, que se puede encontrar en internet, ¿no? Está ahí en forma de PDF. Es un texto muy interesante que tiene menos de 100 páginas. Ahí entonces nos presenta Aristóteles, ¿no?, sus estudios sobre la literatura griega de su tiempo. Entonces él dice, pues, ¿no?, que existieron tres tipos de obras literarias, ¿no? O sea, tres géneros, ¿no? Épica, lírica y dramática. Y entonces para el examen nos piden, ¿no?, a un autor que desarrolló el género épico, Homero. Y entonces Aristóteles dice, pues, que Homero fue el más grande aedo, ¿no? Aedo griego. La palabra aedo actualmente significaría poeta, ¿no? El poeta. Pero en ese tiempo no existía la palabra poeta, ¿no?, sino se decía aedo.
Entonces Homero fue el más grande Aedo. Entonces Homero nos ha dejado, pues, ¿no? Dos grandes obras, ¿no? La Ilíada y la Odisea. Lo interesante, ¿no? Ambas obras tienen un origen en común, ¿no? Están basados en la famosa guerra de Troya, ¿no? Donde habrían peleado los griegos contra los troyanos durante 10 años, ¿no? A partir del rapto de Helena. Y entonces claramente se nota que la primera obra es la Ilíada, ¿no? Porque la Ilíada nos relata la guerra, donde el personaje principal es Aquiles, ¿no? Que es un superhéroe, ¿no? Y es un semidios. Su mamá es una diosa, ¿no? La diosa Tetis, el papá era un rey, ¿no? Un ser humano llamado Peleo. También por eso a Aquiles lo llaman el Pélida. Entonces la historia gira en torno a la cólera de Aquiles, ¿no? El otro gran personaje en la Ilíada es Héctor, ¿no? Digamos, el jefe máximo, ¿no? En el campo de la batalla de los troyanos. Él era, digamos, el príncipe de Troya, ¿no? Porque su papá era el rey, Priamo. Además, no olvidarse que Héctor es el hermano mayor de Paris, ¿no? Porque la guerra surge a partir del rapto de Helena por parte de Paris, ¿no? Entonces la Ilíada nos cuenta una partecita de la guerra que habría durado 10 años, ¿no? Entonces en la Ilíada, Homero nos va a contar un fragmento, ¿no? De la guerra, es decir, ¿no? En la Ilíada se cuenta 51 días del último año de la guerra, ¿no? Que gira en torno a la cólera de Aquiles. Luego, la segunda obra es obviamente la Odisea, ¿no? Porque la Odisea se cuenta el regreso de Odiseo, ¿no? También conocido por los romanos como Ulises, desde la guerra, ¿no? O sea, de la zona de la guerra que es Troya, hacia su casa, Ítaca, ¿no? Que es una isla y es el reino de Odiseo, ¿no? Él es el rey ahí. Entonces también acá es interesante, ¿no? Es el regreso, ¿no? Después de que terminó la guerra, hacia su casa, ¿no? Claro, no todos los sobrevivientes de la guerra vuelven a sus casas. Y entonces Homero va a centrarse en la historia de Odiseo, quien es además un personaje muy interesante, ¿no? Porque se caracteriza por su inteligencia, ¿no? Por su astucia. Entonces, en las obras de Homero aparecen dos tipos de guerreros, ¿no? Aquiles es el guerrero que se basa en su fuerza física, ¿no? Un semidios que tenía, pues, ¿no? Una fortaleza física, digamos, increíble, ¿no? Claro, era un semidios. Y entonces, ¿no? En el campo de la batalla va a ganar, pues, ¿no? O va a matar a cientos o a miles, ¿no? Porque tiene esa capacidad, ¿no? En cambio, Odiseo es diferente, ¿no? Él en la guerra va a ganar porque usa la inteligencia, la astucia. Y finalmente, ¿no? La guerra va a ganan los griegos gracias, ¿no? A la inteligencia de Odiseo, ¿no? Porque él es la persona que creó el famoso caballo de madera, ¿no? Y entonces, este guerrero astuto va a tener problemas para regresar a su casa, ¿no? Se va a demorar 10 años en volver a su casa. Va a estar entonces perdido en los mares, ¿no? Ahora, claro, ¿no? Recordemos que realmente perdido, perdido estuvo como 2 años, ¿no? Porque 8 años estuvo preso, ¿no? Y lo más curioso, ¿quiénes lo tenían preso a Odiseo? Mujeres, ¿no? Mujeres. Y entonces nos enteramos, por ejemplo, que Circe, que es una hechicera, ¿no? Que gobierna en una isla, ella lo tuvo preso 1 año y luego Odiseo se escapó, ¿no? Y luego también nos enteramos que Calipso, una diosa menor, ¿no? Que gobierna también en una isla, también lo tuvo preso Odiseo 7 años.
Y lo más curioso es que Circe y Calipso lo tienen preso a Odiseo porque ellas se enamoran de él. Y entonces, ¿no? Lo tienen preso para obligarlo, ¿no? A quedarse con ellas. Eso es interesante, ¿no? Pero Odiseo no quería quedarse con ellas. Y finalmente va a ser liberado al final, ¿no? Y claro, allá en Ítaca estaba su famosa esposa, ¿no? Penélope esperándolo. Entonces ella representa la fidelidad. Así que al final Odiseo va a regresar pues a su casa después de 20 años, ¿no? Porque estuvo 10 años en la guerra, más 10 en la pérdida de los mares, finalmente vuelve a su casa, ¿no? Entonces ambas obras son, digamos, un panorama, digamos, muy interesante, ¿no? Y diríamos maravilloso de cómo habría sido el mundo griego antiguo, ¿no? También, ¿no? Aristóteles nos va a decir de que los griegos inventaron el teatro, ¿no? Y entonces había dos tipos de teatro, ¿no? Tragedia y comedia. Y la tragedia es la que tiene más prestigio, ¿no? Porque presenta temas, digamos, que impactan más, ¿no? Al ser humano. El tema, ¿no? De la muerte, el tema del destino, ¿no? El tema, digamos, del dolor. En cambio, la comedia, ¿no? Es una representación más bien, ¿no? Cómica, burlona, ¿no? De la realidad. Entonces, Aristóteles dice, pues, ¿no? Que la tragedia le gustaba mucho a la gente, ¿no? Que tiene un origen en un dios, ¿no? En una fiesta a un dios, ¿no? A Dionisio, ¿no? También conocido como Baco. Y entonces para el examen nos piden, pues, haber leído a Sófocles, ¿no? Que lo más interesante es que fue amigo personal de Aristóteles, ¿no? Fueron contemporáneos. O sea, Aristóteles tuvo, digamos, el privilegio de ver, ¿no? En vivo, en directo, la puesta en escena de Edipo Rey por primera vez. Entonces, no, Aristóteles es el primer estudioso de esta obra, ¿no? Y claro, Aristóteles dice pues que Edipo Rey es la tragedia más perfecta que él ha visto, ¿no? Que gira en torno al destino trágico de Edipo, ¿no? Edipo es un rey, ¿no? Un rey, entonces, él está condenado a cometer faltas graves, ¿no? Desde antes de nacer ya estaba condenado a matar a su papá y a convivir con su mamá. Entonces, en la obra lo que nos presenta Sófocles es que Edipo realmente ya había cumplido esas faltas, ¿no? Porque él es un hombre adulto, tiene esposa, tiene hijos y es el rey, ¿no? Y entonces, él, que también llega a saber, ¿no? Cuál era su destino, intenta escaparse, ¿no? Del destino. O sea, obviamente, ¿quién va a querer matar a su papá y quién va a querer convivir con su mamá, ¿no? Como si fuera una pareja. Él intenta escaparse, pero lo que había hecho es exactamente lo contrario, ¿no? Intentando escaparse del destino, él lo que había hecho es, había cumplido al pie de la letra su destino. En la obra simplemente se descubre que él ya había cumplido su destino, ¿no? Y entonces lo que hace él mismo se castiga, ¿no? Se autocastiga. Él mismo se arranca los ojos, ¿no? Queda ciego entonces y claro, ¿no? El castigo era el exilio. Y entonces también tiene que abandonar su pueblo, ¿no? Y va a vivir en las montañas en el exilio. Entonces lo más impactante de Edipo Rey era, ¿no? Que este personaje, este Edipo, buscando escaparse, ¿no? De su destino terrible, más bien había hecho lo contrario, ¿no? Los había cumplido paso a paso. Eso era lo terrible, ¿no? Sobre la Edad Media, no preguntan, ¿no? En el examen en San Marcos. Por eso nos pasamos de frente a la Edad Moderna. La Edad Moderna es cuando aparece el libro, ¿no? La escritura, el papel, ¿no? Porque más antes se escribían pues en pergaminos, en pieles, en tablas, ¿no? En metales, ¿no? Entonces, el invento del libro va a cambiar, ¿no? A la humanidad. Esencialmente en el campo literario va a ser pues no una maravilla, ¿no? Aparece el libro, entonces no se publican libros
de poemas, de cuentos, de novelas, de teatro, y entonces más la gente lee, ¿no? Aparece la comunidad lectora. Más antes los que leían eran un grupito, ¿no? Una minoría. En la Edad Moderna, pues aparecen mucho más lectores, ¿no? Entonces, esta Edad Moderna está dividido en tres etapas, ¿no? Renacimiento, Barroco, Ilustración. Y entonces en esta parte nos piden haber leído Romeo y Julieta, ¿no? Que es una de las obras más populares de este dramaturgo inglés archiconocido, ¿no? Ahí tenemos su retrato. Y entonces Romeo y Julieta es una tragedia, digamos, amorosa, ¿no? Y entonces lo interesante es que los personajes principales ya están en el título, ¿no? Romeo Montesco, ¿no? Julieta Capuleto. Es una historia que está ambientado en un pueblito, ¿no? Italiano llamado Verona. Ahora, el autor era pues inglés, ¿no? Entonces, es lo curioso? Que Romeo y Julieta dice que era un cuento muy conocido en Italia, ¿no? Desde la Edad Media. Y luego, cuando aparece el libro, se comienza a ser conocido en toda Europa, ¿no? Y entonces seguramente el autor lo leyó, ¿no? Este relato, este cuento de Romeo y Julieta. Entonces él no ha inventado la historia, ¿no? Simplemente lo conoce. La maestría del autor está en haber convertido este cuento popular italiano en una obra de teatro, digamos, perfecta, ¿no? Romeo y Julieta. Entonces, ¿no? Los críticos dicen que el autor vivió, pues, ¿no? En los años finales del Renacimiento y en los primeros años del Barroco, así que él es un autor de transición, ¿no? Entre Renacimiento y Barroco. Y entonces, la historia está ambientada en Verona, Italia, como una forma, ¿no? De decir que esta historia, pues, no es italiana. Es el amor, digamos, el amor perfecto, ¿no? Que nace en estos jóvenes. A pesar de que ellos pertenecen a familias que se odian a muerte, ¿no? Que paran peleando, matándose entre ellos, ahí, ¿no? En medio del odio nace el amor más puro, digamos, ¿no? Porque es un amor de jovencitos, ¿no? Porque Julieta, recordemos, es una chica que tiene 13 años, ¿no? En la historia. O sea, es una adolescente cuando se enamora de Romeo. Y Romeo también es un jovencito, pues, ¿no? Aunque en la obra no dicen cuántos años tiene, aparentemente tiene como 17, como 18, ¿no? Es un poco mayor que Julieta. Y entonces el amor perfecto, según esta obra, es breve, ¿no? Que Romeo y Julieta se conocen en una fiesta, ¿no? El domingo y se dan cuenta, pues, que se aman, ¿no? Diríamos furiosamente, ¿no? Y entonces deciden casarse el lunes, ¿no? El lunes de la mañana se casan. Y el martes, ¿no? Se separan, se despiden, porque Romeo ha sido castigado, ¿no? Con el exilio por haber matado justamente al primo de Julieta, ¿no? A Tebaldo. Y entonces Romeo y Julieta se separan el martes, ¿no? Y nunca más se volverán a ver, ¿no? Entonces, según esta obra de Romeo y Julieta, el amor perfecto es breve. Ya, según esta obra duró prácticamente 2 días, ¿no? O sea, diríamos que Romeo y Julieta se amaron furiosamente 2 días. Y ahí se acaba el amor, ¿no? Porque se separan, nunca más se volverán a ver, porque el día jueves, Romeo y Julieta están muertos ya, ¿no? Entonces es una historia intensa, ¿no? Todo transcurre en 5 días. Y claro, ¿no? Esta Romeo y Julieta ha sido llevado al cine varias veces, ¿no? Así que supongo que ustedes han visto algunas de las películas de Romeo y Julieta, ¿no? Después estamos ya, ¿no? En la edad contemporánea, ¿no? Entonces empezó en el siglo XIX, siglo XX, ¿no? La edad contemporánea. Entonces acá se desarrollan tres, ¿no? Tres movimientos interesantes, ¿no? El romanticismo, el realismo y vanguardismo. Entonces nos piden que leamos
Las cuitas de joven Werther, ¿no? Como una de las novelas, bueno, es la primera novela romántica, ¿no? Que existe, el Werther. El autor es Goethe, ¿no? Quien es uno de los grandes escritores alemanes de todos los tiempos, ¿no? Y entonces es una novelita de temática amorosa, es una novela que está dividido o tiene la forma de cartas, ¿no? Parecen una serie de cartas donde Werther le escribe, ¿no? A un amigo, ¿no? Las cartas. El amigo se llama Guillermo y donde Werther pues, le confiesa, ¿no? O no, no es que le confiese, ¿no? Sino que le cuenta toda, ¿no? Digamos, sus alegrías y sufrimientos, ¿no? Por una chica llamada Carlota, ¿no? Ahora, finalmente, el amor excesivo que siente Werther por Carlota, pues, no funciona, ¿no? Porque Carlota, recordemos, desde el principio, ella le va a decir a Werther que ella tiene novio, ¿no? Llamado Alberto. Pero Werther, a pesar de saber de que la chica tiene novio, él se enamora de la chica, ¿no? Ahora también tiene una figura, diríamos, poética, ¿no? Porque Werther es un joven de la ciudad, ¿no? Un joven culto, ¿no? Diplomático, culto, ¿no? Se supone que era muy, muy simpático, ¿no? Y Carlota es una chica del campo. Carlota era una campesina. Entonces es una figura poética, ¿no? En que un chico de la ciudad, de la urbe, ¿no? Culto, universitario, muy leído, ¿no? Se enamora de una chica campesina. Y la ama excesivamente, ¿no? Que al final, por más que él suplica, ¿no? Tantas veces a Carlota para que se separe de Alberto, a que además con él se había casado, ¿no? Carlota le va a decir, pues, de que ella ama a su esposo, ¿no? Y entonces Walter se da cuenta que tanto amor es por gusto, ¿no? Entonces la única salvación es suicidarse, ¿no? Y entonces, Walter se mata en una fecha también poética, ¿no? En las vísperas de la Navidad se pega un balazo en la cabeza, ¿no? Y entonces de ese modo nace el héroe romántico, ¿no? El héroe antiguo muere en la guerra, ¿no? Como Aquiles. El héroe moderno muere por amor, se mata por amor. Y luego el realismo, que es un movimiento literario, ¿no? Que busca que las obras literarias reflejen los hechos de la realidad así al detalle, ¿no? Y que es obviamente una mirada opuesta al romanticismo. Y entonces allí nos interesa Fedor Dostoyevsky, ¿no? Y su obra maestra llamado Crimen y Castigo. Dos palabras que resumen el contenido de la obra, ¿no? Porque esencialmente en esta novela se comete un doble crimen y luego el posterior castigo, ¿no? Entonces el personaje principal, recordemos, es eh, Rodia, ¿no? Rodia Raskolnikov. Rodión se llamaba realmente, ¿no? Rodión Raskolnikov. También le dicen de cariño Rodia, ¿no? Raskolnikov. Entonces acá lo interesante es que Raskolnikov es un joven universitario, ¿no? Que estudia además Derecho. O sea, en ese tiempo se llamaba leyes, ¿no? Estudia leyes en una universidad, pues en la capital rusa, ¿no? Pero desde la primera página nos enteramos que Rodion Raskolnikov es un joven muy inteligente, pero al mismo tiempo es no pobre, ¿no? Porque él viene de una provincia lejana, ¿no? A la capital, a estudiar, ¿no? Entonces vive en una pensión, en un cuartucho, ¿no? Y depende de la mamá, ¿no? Porque dice, el papá está muerto ya hace años, entonces la única persona que le ayuda para que estudie es su mamá, ¿no? Quien mensualmente le envía, pues, ¿no? Una cantidad de dinero para que él pueda pagar, ¿no? La habitación, la comida y pueda estudiar. Pero en la obra, al empezar, nos enteramos de que su mamá tiene problemas económicos allá en su pueblo, ¿no? Y no le puede mandar la plata a Raskolnikov. Y de pronto Raskolnikov se queda sin dinero, ¿no? Además, ¿no? Él tiene una hermana mayor, ¿no? Allá en su pueblo, ¿no? Que también de vez en cuando le manda algo de plata, ¿no? Y entonces la mamá en la carta que le escribe le dice, ¿no? Que no tiene dinero, que le va a mandar en unas semanas y que además le cuenta que su hermana, llamada Dunia,
ha aceptado casarse con un hombre mayor por dinero, ¿no? Para de esa forma ayudar a su hermano, o sea, a Raskolnikov, a Rodión. Entonces, estas dos cosas a Rodión lo van a trastornar, ¿no? Saber que no hay plata y segundo, ¿no? Enterarse que su hermana se quiere sacrificar por él. Entonces, no, él se trastorna, ¿no? Y va a convertirse en un asesino, ¿no? Va a empezar esto cuando él decide empeñar un reloj, ¿no? En una prestamista, una viejita llamada Aliona, ¿no? Y finalmente este Rodión va a terminar matando pues a esta viejita, ¿no? O sea, la asesina cruelmente a hachazos, ¿no? Ahora, claro, él tiene la idea de que lo que matar a esta viejita era correcto, ¿no? Porque Aliona es una prestamista, es una usurera, entonces, según las teorías que él maneja, es un bicho humano, ¿no? O sea, no es un ser humano, sino un bicho. Y, debe morir, ¿no? Ahora, ¿quién debería matar a un bicho? Dice, pues un superhombre, ¿no? ¿Y quién es un superhombre? Un superhombre es un líder, un intelectual, un sabio, un genio, ¿no? Y Rodion Raskolnikov, como estudia en la universidad, él se cree, ¿no? O se considera un superhombre. El problema es que el plan para matar a este bicho humano le sale mal, ¿no? Porque va a terminar matando también a la hermana de esta señora, ¿no? Quien era una mujer buena, ¿no? Inocente, o sea, no tiene nada que ver, pues, ¿no? Llamada Elisabetta, ¿no? Es que Elisabetta aparece en el lugar del crimen a los pocos minutos de la muerte de Aliona, ¿no? Entonces Rodion Raskolnikov lo que va a hacer, va a terminar también matándola a ella para que no haya testigos, ¿no? Este hecho es lo que lo trastorna más todavía, ¿no? Que lo está llevando, digamos, casi a la locura, porque en el cuerpo de Rodión, o sea, en la mente de Rodión hay como dos, ¿no? Dos seres, ¿no? Dos almas. El del superhombre que está feliz de haber matado a un bicho, pero está también la conciencia cristiana, religiosa, ¿no? Que le hace ver que haber matado a Elizabeth, a la hermana, a la mujer buena, es incorrecto, pues, ¿no? Al final, Rodion Raskolnikov va a aceptar su culpa, ¿no? Debido al amor, ¿no? Porque se enamora de una chica, ¿no? De Sonia. Entonces ella le va a decir que la única salvación que le queda a él es no aceptar su culpa, pagar su culpa, ¿no? Así que Rodion, por amor, ¿no? Va a entregarse, ¿no? Para que cumpla su castigo, ¿no? En la cárcel. Así que en esta novela, diríamos, ¿no? Vence el cristianismo, ¿no? Y el amor. Y finalmente, ¿no? Durante la vanguardia, que es un movimiento literario, cultural, estético, ¿no? Que empezó en Europa y se extendió por todo el mundo, ¿no? Que es la vanguardia. Ahí nos han pedido leer pues, a Kafka, ¿no? Franz Kafka, su famosa novela La Metamorfosis, ¿no? Entonces acá nos va a contar la historia de Gregorio Samsa, ¿no? Un joven que trabaja de vendedor, ¿no? Y vive con su papá, su mamá y su hermana menor. Entonces acá, una mañana Gregorio, ¿no? Se despierta convertido pues en un insecto, ¿no? O sea, un hombre se transforma, ¿no? Mientras duerme en un insecto, aparentemente una cucaracha, ¿no? Y entonces obviamente este hecho trastoca la vida familiar, ¿no? Porque los padres y la hermana no saben qué hacer, ¿no? Gregorio ahora es un insecto, o sea, es un monstruo, ¿no? Y obviamente es un problema. Y también es interesante saber, pues, que Gregorio era la persona que mantenía esta casa, ¿no? Porque el papá era ya mayor, era jubilado, la mamá era ama de casa, la hermana todavía estudiaba, ¿no? Él con su trabajo mantenía la casa. Y entonces ahora que él se ha convertido en un monstruo, en un insecto, ya no puede seguir trabajando, ¿no? Entonces ahí se ve, ¿no? Cómo el papá, a pesar de la edad que tiene, ¿no? Se ve obligado a trabajar, ¿no? Empieza a trabajar de vigilante, la mamá comienza a trabajar ayudando en una casa, ¿no? Grete, la hermana, comienza a trabajar de vendedora y finalmente van a abrir su propio negocio, ¿no? Abren como un pequeño restaurante en su casa, ¿no?
y comienzan a vender comida, ¿no? Y al principio tienen éxito, ¿no? Porque la gente va a ese restaurante a comer hasta que Gregorio lo malogra, pues, ¿no? Una noche Gregorio abandona su cuarto porque él estaba prohibido de salir de su cuarto, ¿no? Porque es un monstruo, pues un insecto, ¿no? Además era un insecto del tamaño de un hombre, ¿sí o no? Entonces, ¿no? El monstruo sale en plena cena, ¿no? Y toda la clientela, pues, no huye del restaurante, o sea, de la casa de esta familia, horrorizado, ¿no? Claro, te imaginas, ¿no? Tú estás almorzando tranquilamente en un restaurante y de la cocina aparece una cucaracha del tamaño de un hombre, ¿no? Obviamente vas a salir corriendo, ¿no? Y de esa forma se arruina, ¿no? El negocio de la familia. Entonces, lo que nos cuentan en esta novela, La Metamorfosis, se parece mucho, ¿no? A lo que hacen miles de personas en el mundo actual, ¿no? Que, que todo el mundo tiene que trabajar, ¿no? Porque la plata no alcanza. Papá trabaja, mamá trabaja, todo el mundo trabaja. Entonces, ¿no? Acá se está viendo la deshumanización del hombre, ¿no? La deshumanización del hombre. Bien, entonces estos ejercicios no lo voy a explicar, ustedes lo trabajan y además tienen la clave, ¿no? O aparece la clave al final. En la literatura española, que también lo estudiamos porque no pertenecemos de alguna forma a esta literatura por nuestra lengua, ¿no? Entonces, acá también hay una línea de tiempo muy interesante, ¿no? Del siglo, desde la Edad Media, la Edad Moderna, ¿no? Edad Media, Edad Moderna, hasta la Edad Contemporánea. Bueno, la obra más antigua en España es, ¿no? El poema del Mío Cid. Como sabemos, España es un país nuevo, ¿no? Si lo comparamos con Grecia, por ejemplo. España aparece más o menos como un país nuevo en el siglo 9-10, porque más antes era una provincia romana, ¿no? Se llamaba justamente Hispania. Y luego Hispania, cuando Roma colapsa, va a ser invadido por los árabes, ¿no? Entonces, los árabes van a quedar también varios siglos ahí en todo ese territorio, lo que se llama hoy día España, ¿no? Pero lo más interesante, en plena invasión árabe, va a aparecer una lengua nueva, ¿no? En Castilla, ¿no? En el reino de Castilla. Justamente esta lengua nueva, por eso se va a llamar castellano, ¿no? Entonces aparece una lengua nueva que va a dar origen a un nuevo país, ¿no? A España, ¿no? Y entonces, la primera obra así muy grande, importante, ¿no? Que ha sido compuesta en esa lengua nueva, en castellano, es el poema del Mío Cid, que nos cuenta, pues, ¿no? Las hazañas, digamos, del guerrero, ¿no? Rodrigo Díaz, ¿no? Más conocido como el Cid, que además es un personaje que existió en la vida real, ¿no? Se le considera el primer héroe, ¿no? Nacional de España, o sea, es uno de los primeros guerreros que peleó, ¿no? Por la independencia de España contra los árabes. Y justamente en el poema Mío Cid se cuenta eso, ¿no? Es una guerra esencialmente, ¿no? Entre castellanos, cristianos, versus, ¿no? Los árabes que son musulmanes. Pero lo curioso en este poema del Mío Cid es que los verdaderos enemigos de Rodrigo Díaz el Cid no son los árabes, ¿no? Sino es su propia gente, o sea, son otros castellanos, porque todo el tema gira en torno, ¿no? A la pérdida y recuperación de la honra del Cid. Y entonces, ¿no? Al empezar el poema, eh, Rodrigo Díaz tiene problemas con el rey, ¿no? El rey de Castilla, Alfonso VI, porque un sobrino del rey lo calumnia, ¿no? Le va a decir a su tío al rey, pues, ¿no? De que Rodrigo Díaz le para robando, ¿no? Porque Rodrigo Díaz, en tiempos de paz, dice, ¿no? Su trabajo era cobrar los impuestos, ¿no? Cobraba impuestos a los diferentes pueblos, y entonces, ¿no? El sobrino le va a decir, de los impuestos que cobra, él se queda con una parte, te roba. Y obviamente el tío le va a creer a su sobrino, ¿no? Ahora, ¿por qué, no?
el sobrino, pues, no, es un noble, o sea, es de sangre azul. En cambio, el Cid, que era, ¿no?, el máximo general de Castilla, pero no era noble, ¿no? Porque él era de origen plebeyo, pero había ascendido, pues, ¿no?, hasta convertirse en principal general debido a que era un gran guerrero, ¿no? Y entonces era el general, ¿no? El máximo general de Castilla, pero de origen plebeyo, ¿no? Entonces el máximo título que tenía Rodrigo Díaz era la de ser infanzón, porque él es del pueblo, digamos, ¿no? En cambio, los sobrinos del rey pues son infantes, ¿no? Nobles, puros, auténticos. Y entonces lo calumnian y entonces el tío, el rey le crea al sobrino, así que lo botan a Rodrigo Díaz, ¿no? Lo mandan al exilio con la idea, ¿no?, de que los árabes lo maten, pero Rodrigo Díaz no muere, pues, ¿no? Más bien, ¿no?, día a día gana batallas y batallas, finalmente no va a tomar posesión de un reino árabe, ¿no? Valencia, y se convierte en gobernador de un reino, ¿no? Entonces, finalmente, en ese proceso se reconcilia con el rey, ¿no? Lo más curioso, Rodrigo Díaz nunca le tiene cólera al rey, ¿no? Más bien le tiene mucho cariño, es como su papá, ¿no? A pesar de que lo votó. Y él tiene una familia, ¿no? Su esposa, doña Jimena, tiene dos hijas, ¿no? Sol y Elvira. Y en la parte final, Rodrigo Díaz decía, pues no es un gobernante, no tiene riqueza, poder, no es más famoso que el mismo rey. Y entonces, ¿no? Los sobrinos del rey, que son, ¿no?, nobles, pero convenidos, ¿no? Entonces, tiene unos sobrinos, ¿no?, los infantes de Carrión, que deciden casarse, ¿no?, con las hijas de Rodrigo Díaz, como una forma, ¿no?, de apropiarse de la riqueza del Cid, ¿no? Porque se supone que estos jóvenes nobles realmente no amaban a las hijas del Cid. Se estaban casando por conveniencia, por el dinero. Y finalmente, como eran nobles que no están acostumbrados a la guerra, ¿no? Como Rodrigo Díaz vive en constante guerra, ellos, ¿no?, van a darse cuenta la gente que los yernos del Cid pues son cobardes, ¿no? Entonces había una cosa curiosa, ¿no? Eh, los, los yernos de Rodrigo Díaz, el más grande guerrero castellano, eran cobardes, ¿no? O sea, el suegro era el más valiente y los yernos eran los más cobardes. Al final estos jóvenes se vuelven a sus pueblos, ¿no? Y claro, con sus esposas, pero lo que hacen como una forma de vengarse de Rodrigo Díaz, ¿no? Golpean a las hijas, ¿no? O sea, estos infantes de Carrión golpean a sus esposas, ¿no? Que eran unas chicas jovencitas, ¿no? La golpean, la flagelan, la dejan moribundas, ¿no? Y entonces el Rodrigo Díaz va a ser, ¿no?, humillado por segunda vez, ¿no? Porque sus yernos, ¿no?, golpearon a sus hijas, la dejaron humilladas, ¿no? Marcadas todo el cuerpo, dice, latigazos, ¿no? Y entonces la obra termina, pues, ¿no?, cuando finalmente el rey imparte justicia, ¿no? Para que las hijas de Rodrigo Díaz, ¿no?, puedan recuperar la honra, tienen que ver un duelo a muerte, ¿no?, entre Rodrigo Díaz y los infantes. Pero es tan evidente que Rodrigo Díaz los va a matar con una mano a los dos infantes, ¿no? Entonces él no pelea, pues, ¿no? Lo que va a hacer Rodrigo Díaz va a hacer, ¿no?, que sus dos sobrinos, jovencitos, ¿no?, se enfrenten en nombre de la familia a los infantes, ¿no? Y como es obvio, los infantes se mueren, ¿no? Y de ese modo las hijas recuperan la honra. Y la obra termina cuando otros nobles, ¿no?, de Aragón y Navarra, dice, ¿no?, solicitan como esposas a las hijas del Cid. Ahí termina la obra, ¿no? Entonces está sobreentendido que las hijas, ¿no?, se volverán a casar con estos nobles. Ahora, ¿dónde está lo interesante? El mensaje final de la obra es, ¿no?, que al final Rodrigo Díaz, ¿no?, se emparenta con la nobleza castellana, ¿no? O sea, con la nobleza. Porque al final, de todas maneras, sus hijas, ¿no?, se van a casar con nobles auténticos, ¿no? Y claro, ¿no?, a través del matrimonio, entonces las hijas de Rodrigo Díaz se convierten en infantas. Y cuando nazcan sus nietos o nietas,
También, ¿no? Tendrán el título de infantes o infantas. Ese es el mensaje final de la obra, ¿no? Y luego recordemos el famoso siglo de oro, ¿no? De España, que son realmente 2 siglos, ¿no? Por eso su nombre más exacto es decir Edad de Oro. Pero no se hagan problema, ¿no? Si aparece como la palabra siglo de oro, es lo mismo que decir Edad de Oro y a pesar de que se llama siglo de oro, realmente duró 2 siglos, ¿no? Siglo XVI y siglo XVII. Y entonces, la primera parte del siglo XVI también conocido como el Renacimiento, ¿no? Y el siglo XVII, la segunda parte conocido como el Barroco. Ahora, para el examen nos piden, pues, no haber repasado estas dos grandes obras, ¿no? El Quijote, claro, el nombre completito, ¿no? El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, ¿no? Que es la novela genial que ha escrito Miguel de Cervantes, ¿no? A quien se le considera uno de los grandes novelistas, ¿no? Más importantes de toda la historia de la humanidad. Es que esta obra es una obra genial, ¿no? Uno lo puede leer N veces y no te cansas de leerlo, ¿no? Entonces la historia, pues, ¿no? De un hombre, ¿no? De 50 años, llamado Alonso Quijano, quien era además, dice, fanático de leer, ¿no? Libros, ¿no? Dice que prácticamente su trabajo de Alonso Quijano era leer, ¿no? Él entonces, ¿no? Se pasaba día y noche leyendo y leyendo y leyendo y leyendo, ¿no? Le gustaba leer principalmente novelas de caballería. Y los caballeros eran, pues, los superhéroes. Lo que hoy día se llama superhéroe, en ese tiempo se llamaba caballero. O sea, caballero y superhéroe son sinónimos. Entonces, ¿no? A Alonso Quijano le gustaba leer novelas de superhéroes, ¿no? Y entonces dice, de tanto que leía, ¿no? Un día se le comienza a secar, dice, el cerebro y él comienza a imaginarse que él es un caballero, ¿no? O sea, un superhéroe. Y entonces no va a cambiar totalmente, ¿no? No solamente de conducta, no se comienza a enloquecer, sino que se cambia hasta de nombre, ¿no? Porque su nombre, Alonso Quijano, no le gusta, ¿no? Y se va a cambiar a Quijote, ¿no? Y claro, su pueblo se llamaba La Mancha, así que Quijote de la Mancha, y luego, ¿no? Se va a agregar títulos, ¿no? Porque él había leído en las novelas que estos caballeros, o sea, estos superhéroes tienen títulos, ¿no? Y él se coloca 3, ¿no? Ingenioso, Hidalgo, Don. Al final tiene un nombre impresionante este caballero, ¿no? El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, que es un loco, pues, ¿no? Que no ve cosas que no existen, ¿no? Castillos gigantes cuando realmente no existen, ¿no? Y lo contrario es Sancho Panza, ¿no? Un gordito bastante objetivo, ¿no? Él ve tal como es las cosas, ¿no? Y además es curioso, ¿no? Porque Sancho Panza es analfabeto, no sabe leer ni escribir, pero es más centrado que loco, ¿no? Y también, ¿no? En el teatro, ¿no? Calderón de la Barca, La vida es sueño, que el mismo Calderón llama su obra comedia, ¿no? Pero realmente es una tragedia, hay que tener cuidado, ¿no? ¿Ya? Porque en los estudios, ¿no? El mismo Calderón lo llamaba, ¿no? Comedia, ¿no? O sea, realmente no es una tragedia, ¿no? Sino un drama, ¿no? Recordemos que Lope de Vega fue la persona que inventó el drama, porque los griegos habían inventado tragedia separado, comedia separado, ¿no? Pero Lope de Vega dice que una obra de teatro debería ser más realista, ¿no? Y entonces, ¿cómo es la vida real? Una mezcla, ¿no? De tragedia y comedia, ¿no? O sea, en nuestra vida pasan cosas buenas y malas, alegres y tristes, ¿no? Y entonces nació el drama. Así que La vida de sueño es un drama filosófico, a pesar de que el autor lo llama, ¿no? Comedia, ¿no? Pero no es una comedia. O sea, en ese tiempo al drama lo llamaban comedia, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Es un drama filosófico, es la historia de un príncipe, ¿no? Segismundo. Y lo más interesante, este príncipe está encarcelado desde que nació, ¿no? Su papá es el rey, ¿no? El rey de Polonia, el rey Basilio.
Ahora, se parece un poco a Edipo Rey, ¿no? Porque Segismundo está encarcelado porque cuando nació su papá, como era costumbre, fue al oráculo. Y entonces, ¿qué dijo el oráculo? ¿No? Que este bebé había nacido para ser, ¿no?, un tipo sanguinario, ¿no? Que iba a acabar con el padre, iba a acabar con el reino. Entonces, el rey Basilio no tuvo el valor, ¿no?, del papá de Edipo. El papá de Edipo sí lo mandó a matar, ¿no? Pero no, no murió, ¿no? En cambio, el rey Basilio no tiene, digamos, el valor de mandar matar a su hijo, ¿no? Lo que hace, ¿no? Construye en la montaña, lejos de la ciudad, una cárcel pequeña solamente para su hijo, ¿no? Y ahí va a estar encarcelado desde que nació. Entonces hay un verso muy famoso, ¿no? Cuando Segismundo dice, ¿por qué estoy encarcelado, ¿no? Si no he matado a nadie, no he hecho daño, ¿no? ¿Cuál es el delito? Y entonces él dice, ¿no? El mayor delito que he cometido es haber nacido. Y eso es cierto, ¿no? ¿Por qué estaba encarcelado Segismundo realmente? Por haber nacido, ¿no? Ahora, claro, ¿no? La justificación era que el papá cree, pues, en el oráculo, ¿no? Y el oráculo ha dicho, ¿no?, que este niño ha nacido, ¿no?, para ser sanguinario, matar al papá, ¿no? Destruir el reino. Pero al final de la obra se descubre que todo eso era falso, ¿no? Porque Segismundo va a ser liberado por su pueblo y lo primero que hace, ¿no? Perdona a su papá, lo absuelve. ¿No? El hijo entiende, ¿no?, que su papá, bueno, ¿no? Ha cometido esas faltas, ¿no? Porque era un creyente de una cosa, pues, anticuada, ¿no? De que es en los oráculos. Bueno, como se dan cuenta ustedes, repasar toda literatura en 50 minutos es imposible, pues, ¿no? Así que bueno, yo he intentado recordar, ¿no?, las obras, las primeras que vimos, ¿no? En cambio, las hispanoamericana, peruana, debe estar más fresco en la mente de ustedes. Todos estos ejercicios están en el boletín que tienen ustedes y yo voy a colgar al final, ¿no?, el línea de tiempo de literatura hispanoamericana. Lo tienen allí, pues, si lo están capturando. Ya la línea de tiempo, estos autores nosotros hemos repasado, ¿no? Además, ustedes tienen también los boletines, ¿no?, de cada uno de ellos. Y esta pregunta, si ustedes lo resuelven. Y por último, hemos repasado literatura peruana, ¿no? Que también ustedes tienen todos los materiales para que puedan repasar. Acá está la línea de tiempo, ¿no? Desde que empezamos de las primeras obras hasta que la clase pasada hemos terminado hablando de Mario Vargas Llosa, ¿no? Que lo hicimos el sábado, ¿no? Repasamos el sábado la última sesión. Los ejercicios, entonces, ustedes lo trabajan y ahí están las claves, si no lo tienen. Ya ahí están las claves. Así que tómale foto, ¿no? Haga captura de pantalla, etc. Muy bien, jóvenes. Entonces, de este modo, ¿no?, finalizamos nuestro curso. Ya para mí ha sido un gusto, ¿no?, tener esta sesión de clases de forma virtual, que es, ¿no?, la forma de nuestro tiempo, ¿no? Siglo XXI. Así que no se olviden nunca de que para triunfar, ¿no?, hay que esforzarnos. Y hemos visto el ejemplo de Mario Vargas Llosa, ¿no? Papá lo abandonó cuando nació, no lo reconoció, o lo reconoció, pero no vivió con él, ¿no? Y, y Vargas Llosa es un genio, ¿no? Así que yo espero que ustedes sean mejores que Vargas Llosa, ¿no? Todo está en sus manos, ¿no? No dependen de nadie, dependen de ustedes mismos, todo. Así que practiquen eso, ¿no? Ustedes triunfen por su propia capacidad y su propio esfuerzo. Así que les vaya bien, ¿ya? Nos vemos.